Mi esposa me engañó con mi hermano, y los dejé destruirse mientras yo reconstruía mi vida. Crecí en la sombra, no lo digo con resentimiento, aunque durante muchos años lo sentí así. Soy Adrián Herrera, hijo menor de Ernesto y Patricia Herrera, y hermano menor de Diego Herrera, el niño prodigio, el orgullo de la familia, el heredero de todo lo que mis padres creían valioso. Desde que tengo memoria, Diego fue el sol alrededor del cual giraba todo. Recuerdo los días de infancia en nuestra casa de ladrillo rojo en el norte de Seattle, una casa que siempre olía a lavanda y a café recalentado, donde las fotos enmarcadas mostraban una y otra vez a Diego con trofeos, diplomas, medallas. Yo también estaba en algunas de esas fotos, claro, de pie, al fondo, sonriendo torpemente, siempre con los brazos cruzados o metidos en los bolsillos, como si supiera que no debía ocupar demasiado espacio. Diego era el carismático, el niño que sacaba buenas notas sin esfuerzo, que brillaba en los deportes, que hacía reír a los adultos con sus ocurrencias. Yo, en cambio, era el niño callado, el que se quedaba en la esquina, leyendo, dibujando, desarmando aparatos electrónicos por pura curiosidad. Adrián es muy introvertido, decía mi madre a las visitas, con una sonrisa tensa, como si pidiera disculpas por tener un hijo defectuoso. No sabemos de dónde sacó ese carácter. Mi padre, siempre más directo, soltaba frases que se me clavaban como espinas. Diego es el que sacará adelante esta familia. Adrián, bueno, al menos es bueno con las computadoras. Recuerdo noches enteras en las que escuchaba desde mi habitación los brindis en el comedor, por Diego, nuestro campeón, y luego los aplausos, las risas, el bullicio. Yo me quedaba bajo la manta, con los auriculares puestos, programando en mi vieja laptop, construyendo mundos que solo existían en la pantalla. Nunca fue un secreto que Diego podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. Cuando a los 17 años estrelló el auto nuevo de mi padre en una borrachera, mis padres movieron cielo y tierra para encubrirlo. Es joven, cometió un error, dijo mi madre, llorando, mientras lo abrazaba como si fuera la víctima. Yo tenía 14 años y miraba todo en silencio, sabiendo que si yo hubiera hecho algo así, me habrían desterrado, pero ya entonces había aprendido la mejor lección que la familia Herrera podía enseñarme: guardar silencio es la mejor estrategia. A los 19, me alejé todo lo que pude de ellos, al menos emocionalmente. Me sumergí en la universidad, en mi carrera de ingeniería de software, en los códigos y los algoritmos. Para mis padres, eso no era digno de reconocimiento. Diego ya tiene su propio negocio, presumía mi padre, inflado de orgullo. Y tú, Adrián, sigues pegado a una pantalla. Yo solo asentía, sin discutir. Después de todo, ya había asumido que no era parte del plan familiar. Fue en esos años universitarios cuando conocí a Laura. Ella era todo lo que yo no era, extrovertida, luminosa, con esa sonrisa que hacía que todos quisieran acercarse. Nos conocimos en la biblioteca, por accidente, cuando ambos buscamos el mismo libro de diseño digital. Su risa fue lo primero que me atrapó. Vaya, al fin alguien que lee algo más que memes en esta universidad, bromeó, mientras me ofrecía el libro. Nos hicimos amigos. Luego, algo más. Laura decía que le gustaba mi calma, mi inteligencia, mi misterioso mundo interior. Yo, tan hambriento de afecto, caí sin resistirme. Me enamoré con una intensidad absurda, convencido de que al fin alguien me veía. Mis padres no la aprobaron al principio. Demasiado ambiciosa, dijo mi madre, con el ceño fruncido, pero cuando vieron que Laura tenía aspiraciones, que quería lujos, viajes y una vida acomodada, cambiaron de opinión. Quizás sea lo que necesitas para salir de esa burbuja, comentó mi padre, con una sonrisa ambigua. Nona, entendieron que para mí, Laura era más que un escape, era mi refugio. Al menos, eso creía. Nos casamos jóvenes, apenas un año después de graduarnos. Yo ya trabajaba en una empresa de ciberseguridad, ganando bien, y Laura había empezado su carrera como diseñadora gráfica freelance. Durante los primeros años, todo fue bien. Teníamos un pequeño apartamento en Capitol Hill,
con ventanales enormes y muebles minimalistas. Salíamos los fines de semana, viajábamos cuando podíamos, compartíamos cenas tranquilas mientras la lluvia adornaba las ventanas. Pero, con el tiempo, las grietas empezaron a aparecer. Laura siempre quería más viajes, más ropa, más lujos, y yo, aunque ganaba bien, nunca fui de ostentar. Prefería ahorrar, invertir, construir algo sólido. Ella, en cambio, vivía para el ahora. Su frase favorita era, ¿para qué ahorrar tanto? La vida es hoy, Adrián. Yo la escuchaba, en silencio, como había aprendido a hacer con mis padres. Pero en el fondo, algo se rompía un poco más cada vez, y mientras nuestro matrimonio se enfriaba, Diego seguía rondando nuestras vidas. Aparecía en cenas familiares, en reuniones, siempre, con su encanto de vendedor de humo, siempre rodeado de aduladores. Laura lo admiraba, lo notaba en sus ojos, en la forma en que reía más fuerte con sus chistes, en cómo lo escuchaba con atención. Yo, como siempre, me quedaba en segundo plano, mirando desde la esquina, observando, analizando, sin decir nada. Nunca pensé que fueran capaces de cruzar la línea, hasta que un día, sin buscarlo, lo descubrí. A veces, los momentos más decisivos de la vida no llegan con un estruendo. No hay gritos, no hay explosiones, solo silencio, un silencio tan denso que lo llena todo. Así fue el día que descubrí la verdad. Era un jueves de noviembre, uno de esos días grises de Seattle donde la lluvia parece no tener intención de detenerse nunca. Laura había salido temprano, con el pretexto de una reunión importante con un cliente. Yo trabajaba desde casa, como siempre, en mi oficina improvisada en la esquina más tranquila del departamento. Mi vida en ese momento era una rutina pulida al extremo. Despertaba, preparaba café, revisaba mis correos, programaba durante horas. Laura entraba y salía, siempre con prisas, siempre demasiado ocupada para detenerse a conversar más allá de lo superficial. Esa mañana, mientras revisaba unos documentos financieros en la computadora, noté que su tablet, la que compartíamos para tareas simples, vibraba sin parar sobre la mesa. Al principio no le di importancia, pensé que serían mensajes de sus amigas o notificaciones de sus redes sociales, pero la pantalla seguía iluminándose, una y otra vez, con una insistencia molesta. Fue la curiosidad, o quizás algo más profundo, un presentimiento que me revolvió el estómago. Tomé la tablet, su contraseña nunca había cambiado, su fecha de cumpleaños, un código simple, casi infantil, como si jamás hubiera temido que alguien quisiera entrar. La desbloqueé. Al principio, lo que vi no me sorprendió. Mensajes triviales, memes, invitaciones a eventos, correos de promociones. Pero entre las notificaciones había una conversación, anclada en la parte superior, marcada como prioritaria. El remitente era con un emoji de corazón al lado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Abrí la conversación. Lo que encontré me dejó sin aire. Decenas de mensajes, fotos, videos, mensajes explícitos, sin pudor alguno. Te deseo como nadie nunca me ha deseado. Anoche fue increíble. No dejo de pensar en ti. Deja a Adrián. Él nunca va a darte lo que yo te doy. Diego, mi hermano, mi esposa. Las palabras me golpeaban como ladrillos. Sus rostros, sonrientes en las fotos, desnudos en otras, en lugares que yo conocía perfectamente, hoteles, el mismo apartamento donde yo vivía, incluso en mi propia cama. Había audios donde sus risas se mezclaban con gemidos, donde se burlaban de mí con un descaro que me dejó helado. Adrián es tan predecible, ni se imagina nada, siempre con sus computadoras, en su mundo aburrido. Déjalo, amor, ven conmigo, nosotros sí sabemos lo que es vivir. Mi corazón latía con fuerza, pero mi rostro permanecía sereno. No lloré, no grité, no sentí ira inmediata, solo vacío. Cerré la tablet con cuidado, como si fuera una pieza de porcelana frágil. La dejé exactamente donde la había encontrado. Luego, me levanté y caminé hacia la ventana. La lluvia seguía cayendo, incesante, como un manto gris que cubría la ciudad. Allí, de pie,
observando cómo las gotas trazaban caminos en el cristal. Algo dentro de mí se quebró, pero no en forma de dolor. Era distinto, era como si me desprendiera de algo que nunca había sido mío. Me quedé allí mucho tiempo, recordando cada escena, cada palabra, cada mirada cómplice entre Laura y Diego en las cenas familiares, cada vez que ella reía demasiado fuerte con sus bromas, cada vez que él la halagaba descaradamente, bajo el disfraz de la camaradería. Todo había estado frente a mis ojos, y yo, como buen hijo invisible, había fingido no verlo, pero esa noche entendí algo crucial. No valía la pena gritar, no valía la pena armar un escándalo, ni reclamar, ni rogar. No, ellos no merecían una reacción, ellos merecían algo peor, merecían hundirse por sus propios actos, sin que yo les ofreciera el más mínimo escape. Cuando Laura regresó esa noche, yo ya estaba en la cocina, preparando la cena. Ella entró con su habitual aire de superioridad, dejando el paraguas junto a la puerta. «Hola, amor», dijo, como si nada. «¿Qué tal tu día?» «Tranquilo», respondí, sin mirarla. Ella se acercó, me dio un beso en la mejilla, superficial, ausente. «Estoy agotada», añadió. «La reunión fue larguísima». «Me imagino», respondí, removiendo la olla con calma. Su mirada me estudió. Por un momento, como buscando una pista, un indicio, pero no encontró nada. Mi rostro era una máscara perfecta. «¿Y tú?», preguntó, con tono casual. «¿Cómo va el trabajo?» «Productivo», dije, sin más. Laura sonrió, satisfecha con mi indiferencia, creyendo que tenía todo bajo control. Esa noche, mientras ella dormía a mi lado, yo no cerré los ojos. Quedé despierto, mirando el techo, sintiendo la oscuridad envolverme. Sabía que había cruzado un punto sin retorno, y por primera vez, en mucho tiempo, sonreí, porque no iba a destruirlos con mis manos. Ellos mismos cavarían su tumba, y yo iba a disfrutar cada segundo del espectáculo. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, pero yo no lo hice por venganza, lo hice por dignidad, por respeto propio, por la necesidad de recuperar algo que ni siquiera sabía que había perdido, mi libertad. Después de descubrir la traición de Laura y Diego, no confronté a nadie, no hubo escenas de gritos, no hubo maletas lanzadas por las escaleras, no hubo insultos ni lágrimas, solo hubo un silencio ensordecedor, y un plan que empezó a gestarse en mi mente con una claridad escalofriante. Durante las semanas siguientes, comencé a mover las piezas con la precisión quirúrgica que me había enseñado la programación. Cada decisión, cada paso, fue calculado. Primero, blindé mis finanzas. Hablé con Rubén, mi amigo abogado, con la misma frialdad con la que uno comenta el clima. «Quiero reorganizar mis cuentas y asegurarme de que todo esté en orden», le dije, con un tono sereno. Él, acostumbrado a mis precauciones como ingeniero de software, no sospechó nada. «Claro, Adrián», respondió, mientras revisaba los documentos. Siempre tan meticuloso. Transferí mis ahorros a cuentas personales, inaccesibles para Laura. Liquidé todas las deudas conjuntas. Cancelé las tarjetas de crédito compartidas. Cerré las cuentas secundarias. Incluso moví el título del apartamento a un fideicomiso legalmente blindado, algo que ya había considerado en el pasado por motivos de seguridad laboral. Ahora, ella no tenía ningún derecho sobre nada. Mientras tanto, en casa, todo seguía igual en apariencia. Laura continuaba con sus reuniones y sus salidas misteriosas. Yo seguía trabajando desde mi oficina, en silencio, como si nada hubiera pasado. Pero algo cambió. Empecé a apagarme, a desconectarme emocionalmente. Dejé de prestarle atención. Dejé de preguntarle por su día. Dejé de interesarme por sus problemas triviales. Mis respuestas eran monosílabos cuidadosamente seleccionados. Está bien. Laura, al principio, pareció aliviada. Creyó que mi indiferencia era una señal de que su juego estaba funcionando, pero con el tiempo, empezó a inquietarse. Una noche, mientras cenábamos en silencio, soltó la pregunta que marcó el inicio del derrumbe. ¿Pasa algo, Adrián? Levanté la vista del plato, con la calma de un hombre que ya ha aceptado su destino. ¿Por qué lo preguntas? No sé, respondió ella,
insegura por primera vez. Estás más distante de lo normal. Sonreí, sin alegría. Estoy concentrado en mis proyectos. Laura me observó, tratando de descifrar si había algo detrás de mis palabras. Pero no encontró nada, porque no había nada. Dejé de hacer las pequeñas cosas que solía hacer por costumbre. Ya no preparaba su café por las mañanas. Ya no la acompañaba a las compras del fin de semana. Ya no le preguntaba si quería que la recogiera después de sus reuniones. Simplemente, la dejé vivir su mentira en paz. Y eso la desquició. Empezó a esforzarse por llamar mi atención. De pronto, se mostraba más cariñosa en público. Me abrazaba en reuniones familiares, fingiendo un afecto que nunca fue real. Se vestía con más esmero en casa, intentando provocarme. Pero yo seguía siendo un muro, imperturbable, intocable. Mientras tanto, Diego seguía actuando como si el mundo le perteneciera. Aparecía en las cenas familiares con su sonrisa arrogante, hablando de negocios millonarios, de oportunidades únicas, de su visión de futuro. Mis padres, como siempre, lo adoraban. Diego es un genio, decía mi madre, con los ojos brillantes. Todo lo que toca se convierte en oro. Mi padre, entre risas, añadía, tienes que aprender de tu hermano, Adrián. Él sí sabe cómo avanzar en la vida. Yo, sentado en un rincón, con una copa de vino en la mano, solo observaba, sin decir nada, sin corregirlos, porque ya sabía que la caída era inevitable. Mi plan era simple, no intervenir, no rescatar a nadie, no advertir a nadie, solo mirar, dejar que cada uno de ellos cavara su propia tumba. En esos días, mientras la familia seguía girando alrededor de Diego como si fuera un sol, yo me refugié aún más en mis proyectos y en mis verdaderos amigos. Rubén notó mi cambio. Te ves distinto, comentó un día, mientras tomábamos café. Más tranquilo, pero también más frío. Sonreí, con honestidad. Supongo que estoy aprendiendo a priorizar lo que realmente importa. Él asintió, sin saber cuánta verdad había en mis palabras. Cada noche, mientras Laura dormía a mi lado, yo miraba el techo, sintiendo como la oscuridad me envolvía con un abrazo reconfortante. Ya no me dolía su traición, ya no me dolía la humillación, solo quedaba la paz de saber que pronto todo se derrumbaría, y que yo estaría muy lejos cuando eso ocurriera. El inicio de la caída fue tan sutil que, para cualquier observador casual, habría pasado desapercibido. Pero yo no era un observador casual. Yo había estado esperando este momento con la paciencia de un relojero, contando los segundos en silencio, mientras los engranajes del desastre comenzaban a girar. Todo empezó con pequeños rumores, primero en las reuniones familiares, donde algunos tíos comentaban entre susurros sobre los negocios de Diego. Dicen que se está metiendo en cosas peligrosas, murmuraba una tía, con la voz baja pero cargada de morbo. Yo escuché que pidió un préstamo enorme para un proyecto que ni siquiera ha empezado, añadía otro. Mis padres, como siempre, desestimaban todo con una carcajada forzada. Mi hijo sabe lo que hace, decía mi madre, aferrada a su copa de vino. Siempre ha sido un visionario, pero yo sabía que la fachada empezaba a agrietarse. Diego había estado jugando con fuego durante años. Inversiones dudosas, negocios sin respaldo legal, préstamos bajo la mesa, confiando en que siempre habría alguien, yo para salvarlo en el último momento. Pero esta vez, yo no iba a extenderle la mano. Mientras tanto, Laura comenzaba a sentir el peso del vacío. Ya no recibía mis miradas. Ya no tenía mis atenciones, ya no encontraba oposición en mí. Eso la descolocaba más que cualquier confrontación. Intentaba provocarme de 1000 formas sutiles. Se vestía con sus mejores atuendos para salir a sus reuniones. Dejaba su perfume impregnado en la casa, como si quisiera recordarme que aún existía. Hacía comentarios en voz alta sobre lugares que había visitado con Diego, sin mencionar su nombre. Pero yo no reaccionaba. Seguía en mi rutina, imperturbable, como un espectador que observa una obra de teatro decadente desde la última fila. Una noche, mientras cenábamos en silencio, Laura rompió la calma con un comentario venenoso. Últimamente, te noto más frío, dijo, jugando con el tenedor. Sin mirarme, sí, respondí, con tono neutro.
Sí, ni siquiera preguntas dónde estoy o qué hago. Antes al menos fingías interés. Dejé el tenedor sobre el plato con suavidad. La miré con esa calma que tanto la irritaba. Supongo que ya no veo la necesidad de fingir nada. Sus ojos se abrieron un poco, sorprendida por mi franqueza. Pero antes de que pudiera replicar, me levanté de la mesa. Voy a seguir trabajando. Que disfrutes la cena. Me retiré, dejándola sola, hundida en su propia incomodidad. Los días siguientes fueron un desfile de noticias cada vez peores sobre Diego. El banco le había congelado las cuentas por irregularidades. Varios inversionistas lo habían demandado por incumplimiento de contrato. Su reputación, tan cuidadosamente construida sobre humo y espejos, comenzaba a desmoronarse en público. Mis padres entraron en pánico. Mi madre me llamaba a diario, llorando, suplicando que ayudara a mi hermano. Por favor, Adrián, tú eres bueno con los números, con las leyes. Puedes encontrar una salida para él. Mi padre, más rudo, intentaba apelar al deber familiar. Tienes que apoyarlo. Es tu hermano. Carajo, la familia siempre se protege entre sí. Yo los escuchaba en silencio, dejando que sus palabras rebotaran sin efecto alguno. Y, con la misma frialdad que había aprendido a perfeccionar, respondía con voz serena: lo siento, pero no puedo ayudar. Colgaba sin remordimiento. Mientras ellos se desesperaban, yo vivía la etapa más tranquila de mi vida. Trabajaba con más concentración que nunca. Mis inversiones crecían, mis proyectos avanzaban. Mis nuevos amigos me rodeaban con un apoyo que jamás había sentido de mi propia sangre. Rubén y los demás empezaron a notar que algo había cambiado en mí. «Estás distinto, Adrián», dijo Rubén una noche, mientras tomábamos café en su casa. «Más libre». Sonreí con sinceridad. Supongo que por fin estoy eligiendo mis propias batallas. La noticia definitiva llegó en una fría mañana de diciembre. Diego había sido arrestado por fraude. Las cámaras lo mostraban esposado, con el rostro desencajado, cubriéndose de los flashes de los periodistas. Mis padres colapsaron. Mi madre, envuelta en lágrimas, me llamó entre sollozos. «Adrián, por favor, ayúdanos. Te lo suplico». Mi padre, derrotado, solo murmuraba de fondo: «Estamos acabados. Estamos acabados». Yo, sentado frente a la ventana mientras la nieve comenzaba a caer, respondí con la voz más tranquila que jamás había usado: «Hicieron su elección, ahora vivan con ella». Y colgué. Esa noche, mientras Laura lloraba en el dormitorio, revisando frenéticamente su teléfono, yo me preparé una taza de té. La observé desde el umbral, con la serenidad de quien ya no siente nada. Ella, al notar mi mirada, se levantó y me enfrentó, furiosa, desesperada. «¿De verdad no vas a hacer nada?», me gritó, con la voz rota. «Tu hermano está destruido. Llora». Yo también estoy perdiéndolo todo. Tomé un sorbo de té antes de responder. «Ustedes se eligieron entre sí. Ahora disfruten las consecuencias». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Qué clase de monstruo eres?». Sonreí, sin compasión. «El monstruo que ustedes mismos crearon». Aquella noche, dormí mejor que nunca. Sabía que la caída apenas comenzaba. Y yo ya era libre. Las ruinas de la familia Herrera ya no podían ocultarse. Diego enfrentaba cargos por fraude, con un juicio mediático que lo había convertido en el rostro más odiado de Seattle. Laura había desaparecido del ojo público, abandonada por todos. Sus cómplices y amigas, cargando sobre sus hombros el peso de la humillación. Y mis padres, ellos, que durante años habían desfilado como la imagen perfecta de la respetabilidad y el éxito, ahora eran el hazmerreír del vecindario. Sus nombres circulaban en las reuniones sociales como ejemplo de hipocresía y arrogancia. Y en medio de todo, estaba yo, silencioso, intacto, libre. Pensé que con eso se darían por vencidos. Pero la desesperación tiene una forma patética de aferrarse. Una tarde, mientras trabajaba en casa, tocaron el timbre con insistencia. Me asomé por la ventana, y ahí estaban, mis padres, empapados por la lluvia, con los rostros marcados por la desesperación. Abrí la puerta con calma. «Por favor, Adrián», sollozó mi madre, apenas viéndome. «Por favor, hijo, estamos acabados».
necesitamos tu ayuda. Mi padre, con el rostro desencajado, murmuró, ¿sabes cómo funciona esto? ¿Sabes cómo limpiar este desastre? Eres nuestra última esperanza. Los miré largo rato, en silencio. Vi en sus ojos algo que jamás había visto, miedo, vulnerabilidad. Por primera vez, ya no eran los padres poderosos y altivos que me habían ignorado. Durante toda mi vida, eran solo dos ancianos asustados, implorando por la misericordia de alguien a quien habían despreciado. Respiré hondo y les hice una señal para que entraran. Se sentaron en la sala, temblorosos. Yo me mantuve de pie, con los brazos cruzados, observándolos desde la distancia. ¿Saben qué es lo que más me impresiona de todo esto? Pregunté, con voz serena. Ellos alzaron la vista, esperanzados. Que hayan tardado tanto en venir a mí. Mi madre rompió en llanto. Te lo suplicamos, hijo, te hemos fallado, lo sabemos, pero ahora solo tú puedes salvarnos. Mi padre, tragando su orgullo, añadió, lo que pasó, lo que te hicimos, ya no importa, solo queremos que la familia sobreviva. Solté una pequeña carcajada, sin alegría. ¿Ahora sí somos familia? Pregunté, con una sonrisa amarga. Ellos bajaron la mirada, derrotados. Me acerqué un poco, sin perder la calma. Escúchenme bien, dije, con voz firme, clara, cortante. Durante toda mi vida, me dejaron de lado, me ignoraron, me humillaron, me usaron solo cuando les convenía, y ahora que su castillo de naipes se derrumbó, vienen a buscarme como último recurso. Mi madre lloraba desconsolada. Hijo, por favor. Me incliné hacia ellos, mirándolos a los ojos. Ya no soy su hijo. Sus rostros se desfiguraron por el impacto. Tengo una nueva familia, una que me respeta, que me apoya, que me valora por lo que soy, no por lo que puedo ofrecer. Mi padre intentó hablar, pero lo detuve con un gesto. No los odio, no tengo rencor, solo ya no existen para mí. Me enderecé, con la misma serenidad que me había acompañado durante todo este proceso. Cierren la puerta al salir, y sin mirar atrás, me dirigí a mi habitación. No sé cuánto tiempo se quedaron ahí, llorando, rogando, hundidos en la desesperación. Solo sé que, cuando salí horas después, la casa estaba en silencio, y ellos, ya no estaban. Mi vida cambió por completo después de esa noche. Corté todo lazo con ellos. Vendí el apartamento y me mudé a otra zona de la ciudad, más tranquila, más luminosa. Invertí en nuevos proyectos, rodeado de mis amigos, quienes, ahora, eran mi verdadera familia. Rubén, como siempre, estuvo a mi lado, celebrando mi nuevo comienzo con orgullo. Y Lucía llegó como un susurro de calma. Nos habíamos conocido en una cena casual, pero su dulzura tranquila, su risa sincera y su mirada serena me atraparon desde el primer momento. No hubo prisas, solo charlas largas, paseos por la ciudad, tardes de libros y café. Ella también había conocido el dolor, la traición, pero no buscaba salvarme, ni yo a ella. Simplemente, caminábamos juntos, sin máscaras, sin expectativas. Una noche, mientras cenábamos con mis amigos, alguien mencionó de pasada el último escándalo mediático. ¿Supieron que Diego fue condenado?, preguntó uno, mientras todos se sorprendían. Yo sonreí con discreción. Tomé un sorbo de vino, sintiendo el calor recorrerme el pecho. Miré a Lucía, quien me devolvió la sonrisa con complicidad, y sin decir una palabra, supe que ya no era el hombre invisible. Ahora, era el hombre que eligió su propio final, y que, al fin, era libre.